Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a tu canal de Tu Poder Creador. Mi nombre es David Enríquez y quiero darte las gracias por estarnos siguiendo. Si es la primera vez que has estado con nosotros, déjame invitarte a que nos sigas por este canal en YouTube que tenemos para ti. Y en esta ocasión quisiera platicarte un poquito de mi historia. Esto te puede ayudar mucho si estás pasando en un proceso más o menos similar. Llevo más de 15 años en el desarrollo humano y déjame decirte que ya a una edad temprana me empezaba a preguntar cuál era el propósito de nuestra existencia. Observaba el mundo de los adultos y decía, ¿a esto habremos venido? Veía que se la pasaban luchando toda la vida y que me hacían ciertas recomendaciones para que yo pudiera ser exitoso en la vida. Me decían cosas como tienes que estudiar, tienes que trabajar, ahorrar, formar una familia y generar los recursos para poder sostener a tu familia. Y eso es lo que tienes que hacer día tras día hasta el último de tus días. Y yo me preguntaba si esta era la vida que deberíamos de tener. Una vida de lucha y sobrevivencia hasta el final de nuestros días. Y créanme, traté de adaptarme para poder vivir así, como veía que la mayoría estaba viviendo en esos momentos. Busqué estudiar, busqué trabajar, busqué generar una vida normal. Pero había algo en mí que me estaba cuestionando si esa era la vida que debería de tener. Algo en mí me decía que habíamos venido a algo más grande que solamente sobrevivir en la vida. Y ahí empezó mi lucha interna. A pesar de que busqué adaptarme a las circunstancias de la vida como todos los estaban haciendo, en esos momentos empecé a tener un conflicto interno. Y fue cuando me llegó la adolescencia. En esos momentos busqué entonces rebelarme, como la mayoría de los adolescentes lo hacen. Busqué librar una de mis últimas batallas por no vender lo que yo pensaba o sentía que era por lo que habíamos venido en la vida. Y fue en esos momentos cuando empecé a cuestionar la autoridad y las reglas. Me empecé a rebelar contra ellas, empecé a cuestionar la vida de los adultos. Y ahí en esos momentos, como no tenía una orientación que me guiara para decirme qué estaba sucediendo conmigo, empecé a actuar de esa manera. Pero fue cuando empecé a tener mi primer contactos con algunos libros de desarrollo humano que empezaron a avivar esta llama que estaba dentro de mí. Y me empezaba a decir que tal vez no era lo que me habían dicho los adultos de la vida que yo debería de tener. Me pregunto si tú pasaste por alguna situación así. Porque ahí lo que empecé a hacer fue buscar mi segunda oportunidad de adaptarme en la vida normal. Empecé a trabajar y a buscar ser competitivo en la vida. Me habían enseñado que había que competir para poder lograr un poco de sobrevivencia. Que si yo no me levantaba todos los días para ganarme un poco de sobrevivencia, alguien más me iba a quitar esa parte de la vida. Entonces aprendí a ser competitivo y aprendí a lograr las cosas a pesar de personas o situaciones. Pensaba que la vida era así, que teníamos que ganarnos la vida de esta manera. No importaba si a veces tenías que pasar sobre personas. Al mismo tiempo que estaba compitiendo por la vida, empezaba a estudiar desarrollo humano. Y durante este proceso, luché durante 15 años para lograr hacer algo en la vida a través de la competencia. Fue hasta hace 5 años cuando sucedió algo importante en mi vida. Tuve una quiebra donde fue la más importante en mi vida y yo me preguntaba, ¿por qué después de tanto tiempo y de tanta lucha que había tenido por conseguir las cosas, terminaba de esta manera? Terminaba con una quiebra, terminaba enfermo también, había enfermado por este estrés con el que había convivido, tratando de sacar las cosas adelante. En esos momentos lo único que podía ver era quejarme de la vida, quejarme de Dios. Decía, si existes, ¿por qué tenemos que pasar esto? ¿Por qué tenemos que tener una vida tan complicada, una vida de mucha lucha, de mucho dolor, una vida de sufrimientos o de carencias? A pesar de que yo sentía que había hecho mi mejor esfuerzo, sentía que lo que yo había hecho para lograr las cosas que requería mi vida, pues de alguna forma no me había ido tan mal, pero de todos modos estaba terminando en una quiebra. Ahí fue cuando empecé a encontrar las respuestas que yo estaba buscando. La vida me empezó a entregar un conocimiento acerca de cómo llevar nuestra vida de tal forma que no requieres desgastarte y luchar para conseguir las cosas que quieres. Que todo está garantizado en nuestra vida para nuestra sobrevivencia. Yo te preguntaría a ti, ¿qué harías si en estos momentos supieras que
tu vida está garantizada y tu sobrevivencia, ¿qué estarías haciendo? ¿Estarías haciendo lo que estás haciendo en este momento o estarías haciendo algo diferente? Ese algo diferente que tal vez estás pensando es lo que yo llamo tu realización y es lo que has pospuesto por tu sobrevivencia. Y eso es lo que la vida me quería decir, que muchos años había pospuesto mi realización por buscar sobrevivir en la vida. Ahí fue cuando empezaron verdaderamente los milagros en mi vida, cuando me solté. Ya estaba en la quiebra, estaba enfermo, estaba sin dinero, estaba teniendo muchos problemas en ese momento y aún así me resistía a soltarme a lo que la vida me quería decir. Lo que empecé a darme cuenta es que yo no quería tocar fondo, pero el fondo ya estaba a 5 centímetros, aunque yo lo veía muy lejano, como que iba a caer muy lejos hacia el fondo. Cuando empecé a comprender que la vida es bienestar y que es más fácil el bienestar que los problemas, la carencia y los conflictos, y empecé a entender las leyes de la vida, mi vida empezó a transformarse y a cambiar. Déjame decirte que desde hace 4 años y medio mi vida ha sido una maravilla. La vida se ha encargado de mi sobrevivencia para que yo me pueda encargar de mi realización. Y eso es lo que queremos compartir contigo en Tu Poder Creador. Guiarte cómo empezar a retomar verdaderamente el control de tu vida para que te encamines hacia la realización. Eso es lo que nos gustaría compartir y ese es mi propósito. No buscamos convencerte, sino simplemente buscamos compartir cómo puedes lograr esa forma de vida. Que es una maravilla cuando tú te levantas todos los días y lo primero que hay que hacer en la vida ese día es tu realización, no la sobrevivencia. Así que no te pierdas nuestra siguiente cápsula donde vamos a seguir platicando acerca de estos conocimientos y donde puedes tener nuevamente una luz en tu vida, una esperanza de salir de todas esas situaciones con las que te has estado enfrentando. Es cierto, va a ser un proceso, no va a ser de la noche a la mañana, pero déjame decirte que está garantizado el resultado, porque lo he visto con mi vida y con la vida de muchas personas que han estado con nosotros. En algún otro momento te platicaré algunos testimonios de la gente que ha transformado también su vida a través de estos conocimientos. Por lo pronto, déjame despedirme y nos vemos en la próxima.